Estudio de la carta a los romanos y en los últimos mensajes que hemos tenido sobre la carta a los romanos vimos que Pablo empieza a tocar temas prácticos. Vimos que esta carta es de suma importancia porque toca los temas doctrinales más fundamentales del cristianismo y Pablo los desarrolla de una manera clara, sencilla, accesible a todo mundo. Y en la parte final de la carta, pues Pablo va a aprovechar para tocar puntos de la vida cristiana práctica, porque la vida cristiana es práctica, no es pura teoría. Aquellos que se quedan en la pura teoría, pues no crecen. La vida cristiana se debe de practicar, se debe de demostrar en nuestra vida cotidiana. ¿Cierto o no? Sí. Y este tema que toca Pablo aquí no es un tema sencillo, porque vamos a ver dos temas hoy. De la vida práctica que aborda Pablo, y no son temas sencillos. El primero es la relación entre los cristianos y las autoridades del Estado. Y mire, el Nuevo Testamento no aborda en muchas ocasiones este tema, pero hay varios lugares donde el tema se toca y uno de los que abordan este tema es nuestro Señor Jesús, y Él estableció los principios básicos de este tema, cómo nos relacionamos, cómo se relaciona el cristiano con la autoridad. Se lo ha preguntado porque, mire, hay cristianos que les gusta el aire de revolución y no es la postura cristiana. Ahorita lo vamos a ver. Y cuando Jesús toca este tema, lo hace ante un reto lanzado por los herodianos. Ahorita platicamos sobre quiénes eran los herodianos, y también tiene lugar este evento en la última semana de Jesús. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 22, versículo 17. Seguramente usted conoce este pasaje, pero hay que leerlo, vamos a leerlo. Mateo 22, 17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y vamos a ver quiénes eran estos hombres que le plantean este dilema, porque era un dilema, a nuestro Señor Jesús. Ya habíamos comentado que el nombre que se les asigna es el de los herodianos. Y los herodianos eran un grupo político que apoyaba fervientemente a la dinastía de Herodes y se sometía gustosamente a su autoridad y a la autoridad de Roma. Y esta situación
que ellos apoyaran incondicionalmente al descendiente de Herodes el Grande que estuviera en el trono y que apoyaran incondicionalmente a Roma, pues generaba entre ellos una enemistad directa con los fariseos, porque los fariseos veían la sumisión a Herodes y a Roma como una traición. Entonces los fariseos y los herodianos eran grupos que chocaban entre sí, no se llevaban bien, pero mire, ¿cuántos saben que para hacer el mal la gente hace a un lado a los enemigos? Y es lo que encontramos aquí, porque aunque se llevan mal, los herodianos y los fariseos tienen un enemigo en común. Jesús, lamentablemente, era su enemigo, y aquí los vemos trabajar juntos. En la última semana de Jesús, todos los grupos religiosos y políticos poderosos en Jerusalén están obrando en contra del Señor, porque tanto herodianos como fariseos como saduceos ven sus intereses personales pues amenazados por la figura de Jesús. Los fariseos y los saduceos ven una amenaza a su poder religioso y económico, y los herodianos ven una amenaza a su poder político. Entonces trabajan de manera conjunta. Los tres están buscando algo de qué acusar a Jesús ante la autoridad civil para que lo ejecuten. Los tres quieren la muerte de Jesús. Y bueno, si usted lee los pasajes en los que los evangelios nos hablan de esta última semana de Jesús, va a encontrar que llegan a hacerle preguntas, y los fariseos y los saduceos hacen preguntas teológicas que honestamente a Roma le vienen y le van, no le interesan las discusiones teológicas que puedan tener los judíos entre ellos mismos, pero los herodianos vienen con otro tipo de pregunta. Ellos vienen con una pregunta delicada, porque si usted vio, ellos están preguntando sobre los impuestos y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿está permitido que como judíos paguemos impuestos a Roma? Y este tema es peligroso, o sea, no es solo delicada, la cosa es un tema peligroso, porque ahí Roma sí tiene un interés. A Roma no le interesa saber si los saduceos creen en la resurrección, si los saduceos creen que hay ángeles. A Roma eso no le importa. Pero cuando tocan el tema de los impuestos, ahí estamos hablando de una cosa completamente distinta. Y debemos de entender por qué es peligrosa la pregunta, no solo del lado romano, sino también del lado judío. Los judíos en general ven a Roma como una autoridad invasiva, y de hecho varias décadas atrás pues los invadieron efectivamente Pompeyo y los conquistó y los sometió. Impusieron la paz romana, que sí traía paz, pero por la fuerza, y también Roma llegaba a imponer impuestos. Y no crea que eran impuestos pues sencillos, eran más pesados que los que usted paga hoy. Pero eso generaba un descontento en la
en la gente, ¿no? Los impuestos siempre generan eso, tienen esa cualidad. ¿A quién ama pagar impuestos? No, ¿verdad que no? Y unos, mire, estuvo mal cuando nos agregaron el IVA con el precio, pero fue una genialidad del gobierno. Mal, no digo que esté bien, no está bien, pero fue una genialidad. ¿Por qué? Porque aplicaron el principio de ojos que no ven, corazón que no siente. Nos cobran el 16% de IVA. Es un IVA altísimo el que pagamos, pero ni lo sentimos porque ya no está desglosado, y creemos que el precio ahí de las Sabritas pues es lo que me está cobrando Sabritas, pero no, el 16% es un impuesto, nada más que ni lo sentimos. ¿Por qué? Porque no lo vemos y no sentimos, como enseña nuestro refrán, ¿no?, mexicano. Pero le aseguro que si cada vez que fuera a comprar, ahí en la caja ve cómo le agregan el IVA, diría: ay, joder, me están cobrando un montón de impuestos. Pero todos los demás, ¿a poco le encanta pagar el ISR y los demás impuestos? No, ¿verdad? Pues a los judíos tampoco les gustaba pagar los impuestos de Roma, y deseaban quitarse ese yugo de encima. Entonces, si Jesús contestaba que debían de pagar impuestos, el pueblo en general lo iba a ver mal, lo iba a ver como a un traidor. Pero si Jesús afirmaba que no había que pagar impuestos, Roma iba a decir: hey, esto es sedición, tú te estás levantando contra la autoridad romana, y esa sí es una causa de pena de muerte, sobre todo para alguien como Jesús, porque él no era una persona de recursos. Entonces esta pregunta no es sencilla. La pregunta que traen los herodianos está cargada de veneno, pero Jesús les va a dar una respuesta que nadie, ni los judíos mismos, estaban esperando. Porque ¿qué es lo que hace Jesús? Mire, Jesús era Dios y tenía una mente también genial. Esto es una genialidad, honestamente. ¿Por qué? Porque él dice: pásenme un denario. Y pues los herodianos tenían dinero y le dan un denario. Y les dice: a ver, ¿de quién es esta inscripción y qué cara está aquí? Le dicen: de César. Esto tiene muchísimas implicaciones. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Primero tenemos que ver qué es el denario. El denario no era una moneda originaria de la tierra de Israel. Israel ya tenía monedas, sí, pero esta no era su moneda nacional. Fue una moneda que se le impuso cuando Roma toma el control, cuando Roma los conquista, y se va a utilizar para varias cosas específicas. El denario se va a utilizar para las grandes operaciones comerciales, para pagar el salario, y es la moneda con la que se paga el impuesto. Jesús no pidió esta moneda nada más porque sí. Jesús quería que todos vieran la realidad. Los fariseos y muchos del pueblo vivían en una fantasía mental, pensando: somos independientes y nos podemos quitar en cualquier momento a Roma de encima. Y Jesús les dice: hey, pongan los pies en la tierra. Los gobierna Roma.
tan los gobierna que tienen que pagar un impuesto y lo tienen que pagar con una moneda que ellos les impusieron. Los salarios los pagan con la moneda que ellos les impusieron. Entonces, dejen de soñar, están bajo la autoridad romana. Y una vez que les dice eso, les dice, ahora que ya entienden que Roma los domina, páguenle a Roma lo que le tienen que pagar y denle a Dios lo que le tienen que dar a Dios. Y no le pudieron contestar nada. ¿Y qué hizo Roma? Dijo, bien, ese mensaje lo aprobamos. A Jesús lo van a crucificar por otras razones, pero no por sedición, por negarse a pagar impuestos. Sí acusaron a Jesús de sedición, pero fue otra causa. Ahorita no hay tiempo de hablar sobre eso. Y esto establece las bases de cómo nos debemos de comportar ante la autoridad. Debemos de poner los pies sobre la tierra. Nosotros también vivimos en México, somos mexicanos y tenemos una autoridad, es la realidad. Y pues hay ciertas responsabilidades que tenemos para con esta autoridad, y el Espíritu Santo va a usar al apóstol Pablo para explicarnos más sobre por qué tenemos estas responsabilidades para con la autoridad. Entonces, acompáñenme a Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y aquí, para estas palabras a muchos no les gustan. Yo no tengo idea cuál es su postura en cuanto a nuestras autoridades. El país está sumamente dividido y seguramente usted conoce los términos populares que se usan, los AMLovers y los FIFI. Son términos despectivos que no debemos de usar, pero nos muestra la división. Hay unos que les encanta todo lo que hace el presidente, hay unos que se oponen a todo lo que propone y hace el presidente. ¿Cuál es la postura que enseña la Biblia? Que nos plantemos en la realidad es el presidente, y es una autoridad puesta por Dios y la tenemos que respetar. El actual y el que sea, esa es nuestra responsabilidad como cristianos, y como que eso no le gusta a mucha gente, pero eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y mire, para entender mejor este pasaje, porque nos va a ayudar a entenderlo bastante, debemos de conocer el contexto histórico en el que Pablo escribe esta parte de la carta a los romanos. Acuérdese que
esta carta se escribe aproximadamente en el 54 después de Cristo, durante los primeros 5 años del gobierno de Nerón. Y uno escucha a Nerón y dice, ay, con Nerón. Pero a ver, aquí es donde debemos de entender el momento histórico en el que estamos. Los primeros 5 años de Nerón no fueron años terribles. Durante los primeros 5 años de su gobierno, Nerón fue influenciado y aconsejado por Séneca, el filósofo estoico, y Séneca pues tenía bastante sabiduría, y por Burro. Acuérdese que son nombres romanos y latinos, no significa lo que usted cree, o lo que nosotros entendemos ahorita, ¿no? Burro también era un filósofo, pero estoico también, pero él aparte era el comandante de la guardia pretoriana, los soldados encargados de la seguridad del emperador. Y ellos dos eran sabios en cuanto a la materia del gobierno e influenciaron a Nerón, y durante los primeros 5 años de su gobierno Roma prosperó mucho. Se considera como una de las épocas doradas del Imperio Romano, los primeros 5 años del gobierno de Nerón. ¿Y por qué escribe Pablo esto? Porque probablemente en la iglesia de Roma del 54 después de Cristo estaban apareciendo grupos que habían brotado ya en otras iglesias, en otras regiones, que se rebelaban a la autoridad civil y decían: la autoridad civil está controlada por paganos y nosotros nos vamos a someter únicamente a Cristo. Y eso suena bien espiritual, ¿a poco no? Pero no es una postura correcta. Sí nos sometemos completamente a Cristo, pero aquí empezamos a ver que el Señor no dijo: por someterte a mí vas a poder desobedecer a la autoridad civil y ser un rebelde. No. ¿Qué nos está enseñando aquí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está corrigiendo un desvío que se estaba dando entre los cristianos de este tiempo y que se da también el día de hoy, porque no falta el grupo de cristianos que dicen: no, es que en el gobierno hay pura gente malvada. Y si hay mucha gente malvada, sí, la verdad sí, no vamos a decir que no, menos en un país como el nuestro. Y como todos son malvados y todos son pecadores, pues no les vamos a obedecer. No funciona así, el cristianismo no funciona así. El Señor nos está diciendo que toda autoridad es puesta por Dios. A Dios se le sale de control las autoridades que están en los países, no se le salió de control ninguno de los presidentes que hemos tenido. Nada ha sido sin la autorización de Dios. Y no nos podemos rebelar en contra de la autoridad, salvo en una única excepción. Sí hay una excepción. ¿Cuándo? Cuando la autoridad nos pide que hagamos algo que va en contra de alguno de los mandamientos de Dios. Ahí sí. Por ejemplo, hubo pastores en el gobierno de Hitler que murieron. ¿Por qué? Porque se negaron a acatar lo que el régimen de Hitler les ordenaba. Hubo varios cristianos
que murieron en el tiempo de Hitler, cristianos alemanes, que les tocó ir también a los campos de concentración. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a obedecer las políticas antibíblicas del nacionalsocialismo alemán, del nazismo. Ahí sí se puede, le va a costar la vida generalmente, pero ahí sí nos podemos oponer a la autoridad. Pero mientras la autoridad no me obligue, no me quiero obligar a ir en contra de un principio bíblico, ¿qué debemos de hacer? Obedecer y someternos y respetar a la autoridad. Los cristianos no estamos llamados a ser unos revoltosos, no. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Salvar almas, llevar almas a los pies del Señor Jesús. Y mientras nos permitan hacerlo, vamos a trabajar en eso y vamos a respetar a la autoridad. Mire, no vaya aquí, yo se lo leo. Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, dicen: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí Juan y Pedro acaban de ser sometidos, arrestados y zarandeados, golpeados por el Sanedrín. El Sanedrín es la máxima autoridad en Judea, donde ellos se encuentran, y les prohíben predicar el Evangelio. ¿Y qué dijeron? Lo sentimos, pero no vamos a dejar de predicar. Ahí les estaban pidiendo que fueran en contra de un mandamiento dado por el Señor. Ellos ya habían recibido la gran comisión. Y cuando la autoridad civil les dice no lo hagan, ellos dicen pues lo voy a hacer. Primero está Dios antes que la autoridad. Ese sí es un principio básico. Dios está en primer lugar y luego todo lo demás. Y si alguien me pide que desobedezca a mi Dios, no le voy a hacer caso. Voy a hacer caso omiso de su orden, voy a hacer caso omiso de sus amenazas. ¿Por qué? Porque primero obedezco a Dios y luego obedezco a los hombres. Y puede que me cueste la vida, sí. Por eso se siguen mandando misioneros a China. La política de China es que no se puede predicar el Evangelio como lo enseña la Biblia. Hay iglesias cristianas, pero que se ajustan completamente a lo que dice el gobierno chino, y pues dice muchas cosas que van en contra de la misma escritura, ¿no? Pero hay misioneros que están en la China sabiendo que si los descubren predicando el verdadero evangelio es prisión. Pero ¿por qué lo hacen? Porque primero está obedecer a Dios que a cualquier otro gobierno. Y mire qué valor, ¿no? Están dispuestos a dar su vida porque otros conozcan a Jesús. Nosotros no estamos en esa condición, y pregúntese qué tanto estoy compartiendo el Evangelio. Y mire, hay una cosa bien interesante aquí en la instrucción que dio Pablo. La instrucción que da Pablo de obedecer y respetar a la autoridad no es condicional a que el gobierno sea bueno. ¿Por qué?
Platicamos que cuando Pablo escribe esto, estamos en los 5 años buenos del gobierno de Nerón. Pero si usted lee la segunda carta a Timoteo, que es cuando Nerón ya declaró ilegal el cristianismo y se castiga con pena de muerte practicar el cristianismo, él no se retractó. A Timoteo no le dijo, ¿sabes qué? Rebélense en contra de Nerón, ya no lo respeten, levántense en armas. No. El mismo principio de respetar a la autoridad se quedó. Y mire, aquí hay algo importante que debemos de explicar, porque usted no va a ver rebeliones de los cristianos a la autoridad romana a pesar de que los perseguían y los mataban y los daban como alimento a fieras feroces o los usaban como alumbrado público. Había emperadores, entre ellos Nerón, que les gustaba usar a los cristianos como el alumbrado público. Los tenían prisioneros, ¿no? Y los sacaban en la tarde, los metían en costales, los ponían a cierta distancia en calles importantes de Roma, les echaban algún tipo de combustible y les prendían fuego y su cuerpo ardía pues toda la noche y con eso iluminaban las calles. A pesar de que les hacían eso, no vamos a encontrar a cristianos rebelándose contra la autoridad. O sea, no hay una revolución de los cristianos por derrocar al emperador. Los que tumbaron al emperador romano no fueron los cristianos, fueron los germanos. Los cristianos estaban haciendo lo que debían de hacer. Y debemos de entender algo sobre la condición de los cristianos en los siglos de persecución. Mire, el que declara ilegal y que sanciona con la pena de muerte a los que practican el cristianismo es Nerón, en el 64 después de Cristo. Y cuando él muere, el edicto que él publicó queda vigente. Pero no todos los emperadores eran pues tan hostiles hacia el cristianismo. Hubo 10 grandes persecuciones en cerca de 300 años. En esos periodos de persecución, la autoridad sí era muy cruel con los cristianos. Hubo persecuciones sumamente violentas en las que murieron decenas de miles de cristianos, y uno dice, pues no es tanto, ¿no? 50,000 cristianos. Hay que tomar en cuenta que en Roma, en todo el imperio, había 50 millones de personas. Entonces, que murieran 50,000 en un periodo de 3, 4 años es muchísimo para ese tiempo. Ahorita también, ¿no? Pero tomando en cuenta la población, pues vemos que eran pues campañas de exterminio. Pero fuera de esos momentos, ¿cuál era la posición de Roma hacia los cristianos? En resumidas cuentas se la voy a explicar de esta manera. Los cristianos tienen una religión ilegal y deben de ser castigados, pero el Estado romano no tiene el tiempo ni tiene las ganas de perseguirlos. Cualquier habitante del imperio podía delatar
a algún cristiano. Si se daban cuenta de que eran cristianos, podían ir ante la autoridad y decirle: ¿sabes qué, cónsul? Mi vecino es cristiano. Y en ese caso, pues la autoridad sí reaccionaba, pero había una advertencia. Roma les dijo: cualquiera me puede avisar de sus sospechas de que alguien sea cristiano, pero si me mienten, los mato a ustedes. O sea, los que van a ser castigados con pena de muerte son ustedes. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos en ese tiempo, en los tiempos de paz? Tenían que practicar su fe a escondidas, eso sí, pero el resto de su vida era normal. ¿Y qué se le pedía al cristiano? Que en esos momentos respetase a la autoridad, tuviera en honra y en estima a las autoridades. Y vea, vamos al versículo 3, ahí el apóstol Pablo nos va a explicar por qué existe el Estado y por qué debemos de respetar a la autoridad. Romanos 13:3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí mire, Pablo abarca un tema de una materia que yo llevé en la facultad, teoría del Estado. Aquí Pablo nos explica por qué el Estado existe y cuál es la justificación de la existencia del Estado y de su autoridad. Dios le ha delegado una autoridad especial al Estado para que garantice la seguridad de los habitantes, para que imparta justicia y para el bien común. Dios permitió que el Estado existiera con el objeto de que cumpla con estas funciones: el bien común, garantizar la seguridad de sus habitantes, y la impartición de justicia, es decir, castigar a los que violan la ley. Y nosotros hemos visto en el estudio a la carta a los romanos que el Señor puso una moralidad general en toda la humanidad. Entonces, para los romanos, para los griegos, para los asirios, para los babilonios, los fenicios, los cartagineses, para todos, era muy claro que matar estaba mal y que debía de ser castigado, que robar estaba mal y que debía de ser castigado. Entonces, el Estado tenía y tiene hoy la obligación de perseguir y castigar a los criminales. ¿Y sabe qué? Tiene el respaldo de Dios cuando cumple su trabajo, cuando de verdad cumple su trabajo, porque lamentablemente aquí en México hay miles de personas que son inocentes y que están ahí pues porque el Estado es corrupto. Pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, no sobre la corrupción del Estado, sino qué espera el Señor de nosotros cuando tenemos estados disfuncionales. Y tal vez no le guste lo que va a oír, pero es lo que el Señor dice y lo que espera de nosotros.
En el versículo 4 se habla sobre la pena de muerte. Y ese es un tema, no específicamente de la pena de muerte, pero se sobreentiende porque en este tiempo las prisiones no son tan comunes. ¿Por qué? Porque encontraban más práctico un castigo físico que la prisión. Y hasta cierto punto tenía pues sus efectos positivos, porque mire, este tipo de castigos hace que la gente piense más lo que va a hacer que la prisión como la conocemos. Hay estudios que demuestran que la gente que entra a prisión generalmente sale peor que como entró, sale más amañada y con más vicios que como entró. Y bueno, usted conoce las noticias, ¿no? Cuando han llegado a hacer cateos en los cerezos, han encontrado PlayStations, pantallas de plasma, en serio. En la última encontraron hasta una boa que tenía un preso de mascota ahí en su celda. Miren, les dan de comer 3 veces al día, les dan que vestir, les dan todos los servicios. Viven mejor que mucha gente que trabaja duro. Y le aseguro que se la pensarían más si les dijeran, aunque se la tomaron. ¿Se acuerda del Bronco en la campaña electoral pasada? Que decía, pues vamos a… Yo no uso esta palabra, pero estoy citándolo literalmente a él. Hay que mocharles las manos. Le aseguro que se la pensarían más. Si dicen, si tú robas te voy a cortar la mano, le aseguro que la piensan 2 veces. Porque aquí en México está prohibida la pena de muerte. En varios estados de Estados Unidos es vigente. ¿Usted cree que no se la piensan más? Es una cosa muy distinta pensar, bueno, si me agarran, me van a dar 20 años de prisión o 30 años de prisión, pero si tengo buena conducta me pueden reducir la sentencia y en 15 años salgo. A decir, si me agarran me matan. Es una cosa completamente distinta. Y Dios aprueba cuando el Estado castiga al criminal. Miren, en el libro de Eclesiastés hay un pasaje fabuloso en el que menciona que por falta de aplicarse efectivamente la sentencia, la maldad aumenta. Y es cierto porque no se persigue al criminal, la maldad aumenta. Dios espera que el Estado cumpla con este trabajo. Y ahorita vamos a ver la situación en la que está la autoridad, porque no crea que se van a salir con la suya de manera permanente. Pero ahorita llegamos a ese punto. Ahorita vamos a tocar otro punto que tal vez no le va a gustar. Vamos al versículo 6. Por eso pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios está en contra de los evasores de impuestos. El Señor Jesús, nos enseñó que debemos de pagar impuestos, pero aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está explicando por qué.
¿Qué nos está diciendo el Señor? Tomando en cuenta el contexto de los pasajes anteriores, de los versículos anteriores, nos está diciendo que el Estado pues tiene que operar y opera con dinero. ¿Se acuerda lo que estaba haciendo Jesús diciéndole a los judíos que debían de poner los pies en la tierra? Aquí también nos lo está diciendo a nosotros, nos está diciendo hay que poner los pies en la tierra, están bajo un gobierno, el gobierno requiere de dinero para operar, es la realidad. ¿O con qué cree que se construyen las carreteras, las autopistas, las calles? ¿Con qué cree que se hace la infraestructura para el alumbrado público? ¿Con qué cree que se paga el cuerpo de policías? Con dinero. El mundo funciona con dinero y Dios justifica el cobro de impuestos para que el Estado pueda funcionar y cumpla con las actividades que Dios le encomendó. ¿Se acuerdan? Sus actividades primordiales: garantizar la seguridad, el bien común y castigar a los criminales. Y aquí es donde hay algo bien interesante. Esta instrucción tampoco es condicional. ¿A qué me refiero con que no es condicional? No depende de si el gobierno se gasta los impuestos en lo que debe o no. Nosotros tenemos que pagarlos. Y está complicado, ¿no?, aceptar esta realidad, pero Dios no nos dijo: si el gobierno no cumple con su tarea, no le pagues los impuestos. No. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Si te cobran impuestos, págalos. Te toca pagarlos. Es tu responsabilidad pagar tus impuestos. Tu responsabilidad no es juzgar si la autoridad está bien o no. ¿De quién es la responsabilidad de eso? De Dios. Mire, Dios les dijo que no se le van a escapar. Vamos a Miqueas capítulo 3, versículo 9. Aquí el Señor se está dirigiendo a una autoridad y esto se aplica a todas las autoridades. Aquí podemos ver que Dios les está diciendo: yo los veo y yo sé lo que hacen. ¿Y qué nos dice a nosotros? Déjenmelo a mí. Dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová con nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Dios veía todas las perversidades de la autoridad de Jerusalén en este tiempo. Sí, aquí las describe todos. ¿Quién los iba a castigar? Si usted sigue leyendo, Dios. La autoridad no la tiene sencilla, ¿eh? Eso es algo que debemos de tener presente. Toda autoridad le va a rendir cuentas a Dios. Toda persona que ha ejercido autoridad está en una condición distinta delante de Dios. ¿Se acuerda el principio que el Señor estableció en Lucas 12:48? Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso se va a aplicar
sobre la autoridad. A los que están en autoridad se les da mucho. ¿Qué va a hacer Dios? Va a demandar mucho de ellos. Pero eso es cuestión de Él. Eso es algo que le corresponde únicamente a Él. A nosotros no nos dijo, es opcional dependiendo de cómo veas que la autoridad se desenvuelve. No. Dijo, tú obedece. ¿Y sabe algo? Cuando hacemos esto, se nos abren las puertas para predicar el Evangelio. Y le voy a dar un ejemplo. México vivió un tiempo de conmoción durante el Porfiriato, la Revolución y el periodo post-revolución. El país fue un desastre, un verdadero desastre por el periodo antes de la Revolución, durante la Revolución y después de la Revolución. Y se le abrieron las puertas al cristianismo en ese tiempo para predicar. ¿Por qué? Porque la autoridad sabía lo que iban a hacer los cristianos. Los que llegaron en ese tiempo, los metodistas, los bautistas y los presbiterianos, ¿qué querían hacer? Predicar el Evangelio. Y la autoridad sabía. Mire, el presidente Lázaro Cárdenas, el general, él era ateo y él quería implementar el socialismo en la medida de lo posible, es la verdad. Llegaron los presbiterianos en una ocasión, tomen en cuenta esto, él estaba de acuerdo en muchas ideas de Marx, él no creía en Dios, pero los grupos presbiterianos llegaron y le dijeron, queremos pedirle permiso para ir a enseñarle, eran sabios, él no era una persona ingenua, o sea, sabía que eran cristianos. Bueno, queremos enseñarle a las poblaciones rurales de Chiapas y de Oaxaca a leer, y les preguntó el general con qué le iban a enseñar a leer. Él sabía lo que le iban a contestar, con la Biblia. ¿Y qué cree que les dijo el general? Con tal de que les enseñen a leer, yo les doy permiso de lo que quieran. Pueden enseñar con lo que quieran, si quieren usar la Biblia, está bien, pero enséñenles a leer. Ellos sabían que no iban a levantarse en contra del gobierno, que lo que querían era pues predicar su fe, y pues él veía como algo positivo que aprendieran a leer y a escribir. Cuando tenemos una buena actitud, se nos pueden abrir puertas para predicar el Evangelio. ¿Y cuál es nuestro trabajo principal? Predicar el Evangelio. Si nos empezamos a poner a veces como demasiado revolucionarios, podemos estorbar para que el Evangelio se predique. Acuérdese, nuestra misión primordial es predicar el Evangelio. Y para terminar vamos a tocar levemente la última parte de la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vimos aquí cómo el Señor hizo un énfasis en la carta a los Romanos sobre nuestra responsabilidad para pagar nuestros impuestos. ¿Usted cree a qué le prestará más Dios atención más? ¿A que paguemos los impuestos o a que le honremos con nuestro dinero? ¿A que le no, es más importante honrarle con nuestro dinero. Esto no implica, no dice, deja de pagar tus impuestos por honrarme a mí con tus bienes. No, hay que hacer los dos, eso sí, hay que hacer los dos. Pero usted,
cree que Dios se agrada de alguien que paga todos sus impuestos y nunca le da algo a él? No, no. ¿Por qué pagamos los impuestos? Porque no hay de otra a veces. ¿Cómo le hace para no pagar el IVA? ¿O cómo le hace para no pagar el IEPS en la gasolina? No puede. Los tiene que pagar porque los tiene que pagar. Cada cosa que va a comprar lleva el IVA y no le puede decir a la de la caja, descuénteme el IVA, ¿no? Ese no lo paga. Ahí va, ¿no? Si lo quieres comprar, ese es el precio que tienes que pagar. Pero mire, está mal que a veces le damos al César lo que es del César y a Dios no le damos nada, o no le damos lo que le corresponde, porque a Dios le corresponde algo, sí, y no es el tema de hoy, pero es una tristeza que al cristiano le cuesta tanto trabajo darle de sus bienes a Dios y los ve peor que el impuesto. Honestamente es una tragedia. Es una tragedia que el cristiano sienta que el darle a Dios algo de sus bienes es como un impuesto. Dios quiere que le demos con un corazón alegre. Casi nadie paga alegremente los impuestos, casi nadie va al banco y dice, ¡ay, qué bendición! Voy a pagar tanto de ISR, ¿no? Porque me tocan. Uno dice, ¡ay, pues ya me descontaron Así vemos las cuestiones del diezmo, las cuestiones de la ofrenda. Qué triste, ¿no? Mire, el gobierno nos puede fallar y el gobierno nos falla. Dios nunca nos falla. Y Dios nos bendice todos los días. Nos dio un regalo más valioso que cualquier cosa que nos pueda dar el gobierno. Dio su vida por nosotros y qué lástima que cuando Él nos dice, oye, yo te doy el trabajo, yo te doy las fuerzas para trabajar, te he dado tus habilidades para que sobresalgas en el trabajo. Es que mire, si es lo justo, pero Dios no lo maneja ni con justicia. Dice, de tu corazón debería brotar como agradecimiento, darme de lo que yo te doy. Y en lugar de que brote y que salga, uno dice, no, vamos a buscar en YouTube un video donde me digan que no hay que pagar el diezmo, que no hay que ofrendar ya, que somos libres de ese yugo. Y muchísima gente lo hace. ¿Qué es lo que nos muestra? Que no honramos a Dios, que honramos más al César que a Dios. Y eso es una tristeza. Nos muestra un corazón enfermo que ama más las riquezas que a su Dios. Y eso está mal, pero lamentablemente es algo que se ha multiplicado y es algo en lo que deberíamos de reflexionar. Dios aparte nos ha prometido, nos da promesas, nos dice, si tú me das con un corazón alegre, si tú me das la parte que me corresponde, yo te voy a bendecir y no te va a faltar. ¿A poco le dice eso el gobierno? No. Hay países donde sí les va bien y ya casi acabo, en donde ven sus impuestos reflejados y pagan ciertos impuestos con gusto. Tengo un amigo inglés que hay un impuesto allá que ahorita es el impuesto del rey, antes era el impuesto de la reina,
y me decía, pues yo lo veo como un ahorro porque lo pago a principios de año y a finales de año me lo regresan íntegro. Y dice, pues me conviene, es mi ahorro, pero no le dan extra. Dios, ¿qué nos dice? Yo multiplico lo que tienes, yo te ayudo a que lo que tienes te alcance. ¿Y qué dijo? Voy a darles medida que rebosa. Y ni así, ni aunque Él nos da las promesas y nos beneficia y nos bendice todos los días, mostramos algo de gratitud. Eso no está bien. Hay cosas que tenemos que cambiar. Dios quiere que tengamos una buena actitud ante todo. Debemos de tener una buena actitud ante la autoridad. Y acuérdese, mientras no nos diga, no nos intente obligar a desobedecer a Dios, nosotros debemos de obedecer y bendecirlos y orar por ellos, porque ocupan mucha sabiduría, la verdad. Y nuestras oraciones tienen efectos, entonces debemos de hacer lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para que el Evangelio se siga predicando y para que nosotros sigamos gozando de la libertad de predicar el Evangelio. Vamos a orar.